Bienvenidos nuevamente a Excel. En esta oportunidad haremos algunas operaciones que tienen que ver con ordenar, filtrar y algunas medidas aritméticas. Muy bien, supongamos que tenemos esta lista de datos que obtuvimos a partir del registro de algunos profesionales de forma manual o de forma automatizada a través de algún formulario en Internet. La cosa es que tenemos muchos datos que pueden ser algunos pocos, como en este caso, o cientos o incluso miles. En primer lugar, tendríamos que determinar cuál es la cantidad de registros que tenemos. La suma de cada uno de estos datos, que corresponden a sí mismo dando información sobre estos profesionales, conforman lo que se llama un registro. Por ejemplo, podríamos determinar, primero colocando a partir de la utilidad que nos da Excel, de numerar, teniendo una serie, a partir de una serie incrementarla, arrastrando, es decir, seleccionamos los primeros valores que ingresamos, vamos al extremo inferior derecho, una vez que el mouse se transforma, cambia la forma, podemos estirarlo, arrastrándolo hacia abajo, y este de manera automática nos cuenta, nos determina la cantidad de registros que tenemos en esta oportunidad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ordenarlos de manera que nos sea un poco más útil. Como vemos, esta lista no se encuentra ordenada por ningún criterio en particular, sino simplemente son registros que se fueron ingresando. Lo que podemos hacer es entonces seleccionar, tomar toda esta lista correspondiente a los registros que tenemos almacenados. La selección se hace recordando, es un clic y se mantiene presionado, es un clic izquierdo y se mantiene presionado y se lo mantiene hasta el extremo opuesto. Podemos hacerlo de este lado o bien de este lado, de derecha hacia izquierda hacia abajo. Esta es la selección que tenemos. Si nosotros nos encontramos en Excel, podemos ir entonces a la pestaña de datos y allí nos encontramos con este icono que representa la forma de ordenar. De manera rápida podríamos simplemente presionar aquí para ordenarlo alfabéticamente, ascendente o descendente. Vamos a hacerlo un poco más complejo, hacemos clic en ordenar y nos aparece esta ventana con mucha más información para ordenar. Lo que a nosotros nos interesa es determinar por qué columna. Al no haber seleccionado, no haber incluido dentro de los registros la columna de los títulos, Excel es lo suficientemente inteligente como para determinar que por encima de los registros que se encuentran seleccionados existe una cabecera de títulos. Nos va a interesar en esta oportunidad ordenarlos por apellidos. Al seleccionar apellidos también me interesa que el orden sea de la A a la Z, es decir, de manera ascendente. Le doy a aceptar y esa lista se ordena de forma ascendente, de la A hacia la Z. Muy bien, podría darse el caso que yo quisiera ordenarlos por nombres, entonces tendría que simplemente repetir la operación. Selecciono todos los registros, no incluyo los números, tampoco incluyo la cabecera, es decir, los títulos, porque no me interesan. Simplemente selecciono los registros que me interesa ordenar. Voy a ordenar y a partir de allí le digo que voy a ordenar a partir de nombres, pero en este caso podría hacerlo de la Z a la A. Le doy a aceptar y también se ordenan. Hay que tener en cuenta que no solamente me ordena la columna correspondiente a los nombres, sino que también lo hace con las otras columnas porque están relacionadas. Ordenar solamente esta columna me dejaría los datos de manera alterados y de forma no correspondiente. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos ir a hacer una selección, un filtro. En el caso que a mí me interese ver o determinar cuáles son de un determinado cargo, por ejemplo, si yo quisiera saber quiénes son odontólogos, lo que tendría que hacer es seleccionar la lista, ir a la propiedad de filtro y fíjense cómo en esta oportunidad aquí arriba me aparece la opción de selección. En este caso lo que podríamos hacer es simplemente destildar todos y dejar marcado los que son odontólogos. Le doy a aceptar. Y fíjense que en esta oportunidad el de arriba me tomó como cabecera. Lo que tendríamos que hacer en este caso es deshacer, es un error bastante común, seleccionar, incluir la columna superior, seleccionar todos los datos y ahí volver a filtros. Fíjense que ahora sí la columna está por arriba, es decir, para la ordenación de los datos
para el orden de los datos, no hace falta incluir la columna. Pero en este caso sí, cuando voy a hacer una selección de filtros, debería seleccionar la columna para que a partir de allí me filtre los que están por debajo. Veamos lo que son odontólogos. Le doy a aceptar y allí simplemente me queda registrados manteniendo el orden que correspondía a cada registro. Lo mismo podría hacer para el caso de los cirujanos o bien estudiantes y odontólogos, ¿sí? Entonces incluiría esta lista. A su vez yo podría volver a ordenar esto para que me quede ordenado a partir del cargo. Entonces yo puedo ir aquí y podría seleccionar estudiantes de la Z a la A y me va a ordenar, ¿sí? En este caso fíjense que tampoco ha hecho la selección correspondiente. Yo lo que puedo hacer es seleccionarlos aquí. Vamos a hacer en esta oportunidad la selección rápida de la A a la Z y funciona. Podemos hacerlo al revés, así, y hacer la selección completa. Muy bien, esta fue la primera parte entonces de ordenar y filtrar. Vayamos un poco más allá. Vamos a tratar de obtener datos relacionados con el promedio. Vamos a suponer que tenemos composites realizados por un odontólogo. Estos los puedo obtener a través de la observación directa o a través de un registro. Recordemos que la media aritmética o promedio es un conjunto de datos que es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de este, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos estos datos. Tenemos un 6, 4, 7, 8, 5, 6, 7 y 8. Nosotros habitualmente, como lo hacemos de manera sencilla, como cuando era en la escuela, es si tenemos 3 notas, tendríamos que sumar las 3 notas y dividir por la cantidad de notas que obtuvimos. En este caso, para obtener el promedio, podríamos hacerlo de manera directa. Siempre en Excel recordemos que para obtener un valor hay que ingresar el valor, el numeral igual, el símbolo igual, y a partir de allí seleccionar en cada uno de los valores. Yo podría hacerlo así, ir sumando más el símbolo. Fíjense cómo va obteniendo el color. Ingreso el símbolo y voy sumando. Esta sería una de las formas. Más. Esa es la suma total. En este caso obtengo un número 51. Este 51 no es el promedio en sí, sino es la suma de los valores. Para obtener la suma, lo que tendría que hacer es dividir por la cantidad. Y en este caso, la cantidad, recordemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tendríamos que dividir, dividido 58. Dividido 58. Como esta suma debería estar entre paréntesis, lo vamos a colocar para evitar algún tipo de errores. Entonces el promedio en este caso sería 0,87. Veamos si es cierto. Utilicemos una función de las que presenta Excel. Veamos aquí, insertar la función de promedio. Esta función se encarga automáticamente de tomar el rango de valores, una lista de valores, y a partir de allí determinar el promedio. Le doy a aceptar. Lo que necesito hacer es determinar el rango y le doy a aceptar. En este caso me dice que el promedio es 6,37. Evidentemente aquí hicimos algo mal. Bueno, vayamos a sumarlo de otra forma. Podríamos hacer una autosuma, es decir, sumar todos los valores que se encuentran aquí. Esto sería 51 dividido la cantidad. La cantidad en este caso son 8. Ahí está, esa es de manera correcta. ¿Cuál es el valor que corresponde a un promedio sacado de forma manual? Uno es de forma manual y en este caso es de forma automática utilizando la función promedio. Entonces hay que sumar todos los datos. En este caso no hace falta ordenarlos. Para calcular el promedio no necesariamente hace falta ordenarlos para tener el promedio, puesto que no es necesario. Hay que sumar todos los datos y a partir de allí sí necesitamos dividir por la cantidad.
Repasando entonces, podemos utilizar la función promedio o bien sumar todos los valores que van a intervenir, dividir por la cantidad. En este caso la cantidad es 8. Hago la suma de todos estos valores y los divido por la cantidad. Eso es el promedio. Muy bien, vayamos a otro caso. El cálculo de la mediana. Para el cálculo de la mediana podemos recordar que es el valor central de un conjunto de datos donde se dividen en dos conjuntos de igual tamaño. Para eso tenemos que determinar la cantidad de valores que tenemos. En el caso par es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores, 8 datos en sí. Estos van a corresponder a la forma par. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Recordemos que podemos ir a datos, vamos a ordenar, continuar con una vez que seleccionamos esto, Excel detecta que existen más datos y me informa si quiero ampliar esta selección. Le digo que no y le voy a ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? De menor a mayor. Aquí está la columna seleccionada. Al no tener un título, le doy a aceptar y esto me ordena de mayor a menor. La mediana, si el número de datos es par, como el primero de los casos, estarán los valores centrales. Los valores centrales corresponden a esto. Entonces, para este caso, para los valores pares, la mediana será de 6. ¿Sí? Corresponderá entre uno de estos dos. Aquí podemos obtener, como sacamos el promedio, será 6 más 6, 6 más 6. Esto lo ponemos entre paréntesis para que me lo realice, que Excel me lo realice como una operación. Recordemos que hay que poner el símbolo igual para que me calcule, y en este caso dividido 2. La mediana será entonces de 6. ¿Por qué? Porque está entre estos dos valores, entre 6 y 6, ¿sí? Y vamos acá, 6 más 6 dividido 2. Esto es para el conjunto de estos valores en un caso par. Ahora, para un caso impar, lo que tenemos que hacer es también ordenar de forma ascendente. Podemos hacerlo rápidamente aquí. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 valores, con lo cual es un número impar. Para el caso impar, la mediana se encuentra en el centro. En el centro, en este caso, es el valor número 6. Así que recordemos, aquí tenemos la mediana. Y en este caso la mediana también corresponde con el valor de 6, pero lo obtuvimos a partir de un cálculo que hicimos de ordenarlo y determinar cuáles son los valores que corresponden al centro. En el caso que fueran más, tendríamos que considerar cuáles son los valores que están en el centro, en el caso que se repiten, y hacer una especie de promedio como lo hicimos anteriormente. Muy bien. De esta forma entonces la mediana, recordamos, es el valor central de un conjunto de datos que se divide en dos conjuntos de datos de igual tamaño. Aquí, como lo vimos, con estos valores que obteníamos, podíamos determinar que eran esos. Muy bien, el promedio ya lo obtuvimos, entonces la mediana también. Ahora vamos a ir a determinar otra medida aritmética también bastante utilizada, denominada moda o modo. La moda de un conjunto de datos es el dato que más se repite. También por cuestiones de visualización, si tuviéramos estos composites realizados por un determinado odontólogo, lo primero que tendríamos que hacer es ordenarlos. Hacemos la selección, vamos a datos, los ordenamos rápidamente y allí podremos visualizar cuál es el valor, cuál es el número que más se repite. Si vamos acá, el número que más se repite en este caso es 8. La moda es el dato que se repite con mayor frecuencia dentro de una serie o un conjunto de datos. Por eso decimos que la moda es lo que más se ve o lo que más se repite.